Voy a exponer ahora lo que es la rotación de cultivos y siembra directa en tierras de cultivos. Aquella superficie de tierra de cultivos de una explotación pueden solicitar unas ayudas por hectárea diferenciando la tierra de cultivo de secano y la tierra de cultivo de regadío. ¿Qué ecoregímenes pueden acogerse a estas superficies? Son dos diferentes: el de rotación de cultivos con especies mejorantes o el de siembra directa. ¿Qué matices puede llevar el uso de la tierra en secano en regadío? En regadío se necesita, además de los condicionantes establecidos para el secano, la disposición de un plan de abonado y el registro de todas las operaciones de aporte de nutrientes y materia orgánica, así como de regadío del agua de riego, en el cuaderno digital de explotaciones. Tengo que hacer una incidencia que, si habéis visto algún vídeo anterior, tengo que plantear aquí. El cuaderno digital de explotaciones, que será, en principio, estará a disposición de los interesados a mitad de año, previsiblemente julio, pero bueno, en septiembre entendemos que el Ministerio ya lo pondrá a disposición. Va a ser un elemento importantísimo en la gestión del conjunto de líneas de ayuda de los ecoregímenes, así como cualquier otra de pagos directos por superficie que plantea el Real Decreto 1048. Es muy importante que todas las operaciones que sea preceptivo inscribir en el cuaderno digital de explotaciones se vayan haciendo, dado que ahora mismo no se dispone de él en cualquier elemento de cuaderno de explotaciones que pueda disponer cada una de las explotaciones. ¿Cómo se realiza el cálculo y el pago sobre las superficies declaradas? Muy bien, el agricultor no tiene obligación de realizar las prácticas en toda la superficie de tierra de cultivo de su explotación. Él libremente puede elegir: esta es la totalidad de mi superficie a la que quiero acogerme al ecorégimen, y sobre ese sumatorio de hectáreas que tenga en tierra de cultivo de secano o en tierra de cultivo de regadío, tendrá que realizar los porcentajes que voy a comentar a continuación. Obviamente el pago se realizará sobre el conjunto total de recintos que él haya efectuado en la declaración de la solicitud única. Los importes para el año 2023, que como ya he explicado antes, el Real Decreto 1048 plantea en su anexo 10, expone que hay importes planificados con un importe mínimo y un importe máximo. No hay diferenciación entre el planificado en cualquiera de las dos prácticas a realizar en la tierra de cultivo de secano o de regadío. Así, tendríamos para la tierra de cultivo de secano 47,67 euros por hectárea, indistintamente de que se realice la práctica de rotación con especies mejorantes o de siembra directa. Sí hay diferenciaciones en los importes máximos. ¿Qué elementos tenemos de cumplimiento en la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes? El primero es que al menos el 50%, pero por las flexibilidades publicadas en noviembre del 22 por la comunidad autónoma, el 25%, es solamente el 25% de la superficie de tierra de cultivo, debe de presentar un cultivo diferente al previo. Es muy importante señalar esta información porque cada uno de los solicitantes, cuando vaya a presentar su solicitud y se dirigirá al colaborador que tenga, una organización agraria donde se le realice la solicitud, tiene que tener muy claro cuál fue el cultivo precedente por recinto de su explotación, de tal manera que no haya confusión posible después y se caiga en la paradoja de haber solicitado rotación en un recinto en el que presente una información en la que el mismo cultivo haya estado en el año 2022 y en el año 2023. Luego, el 10% de la superficie de tierra de cultivo correspondiente como mínimo tiene que estar ocupada por especies mejorantes de las especificadas en el anexo 15 del Real Decreto 1048. Y de este mínimo, las leguminosas tienen que representar al menos una superficie equivalente al 5% de la superficie de esta práctica. Es decir, yo puedo realizar esta plantación de especies mejorantes poniendo leguminosas en ese mínimo que me exigen del 5, pero también lo puedo llevar al 10.
que a priori puede ser lo más cómodo para los agricultores de nuestra zona. Las leguminosas, dado que se permite que no lleguen a producción para su utilización, se puede mantener estrictamente hasta el inicio de la floración y después se permite su enterrado como abono en verde. Esto a priori beneficia enormemente a las superficies de nuestro ámbito territorial. Otro condicionante necesario para acogerse a esta línea de ayuda es que el barbecho no puede representar más del 40% de la superficie declarada para su cumplimiento. Si se pusiera barbecho semillado, se podría aumentar incluso un 10% más. Esto es obligatorio en todas aquellas explotaciones que tengan una superficie mayor de 10 hectáreas. ¿Qué ocurre si mi explotación no llega a estas 10? ¿Vale? Aquí nos encontramos que la práctica puede consistir únicamente en la rotación que he comentado anteriormente, sin necesidad de contar con especies mejorantes, o alternativamente cumplir con los requisitos de diversificación de cultivos que establece la BECAN 7 del Real Decreto 1049. ¿En qué consiste esto? Pues que debo de tener dos cultivos diferentes sin que el principal suponga más del 75% del total de la tierra de cultivo declarada.